Muy bien, buenos días a todos los presentes. La causa de hoy está caratulada JAI Inversiones S.p.A. con la Superintendencia del Medio Ambiente, rola con el número 12 del 2018 y comparece en audiencia por la reclamante JAI Inversiones S.p.A. don Felipe Herrera. Y por la reclamada, la Superintendencia del Medio Ambiente, la abogada Pamela Torres. Señora Pamela, buenos días. Cada uno de los colegas se ha anunciado por 25 minutos, por lo que don Pablo Miranda puede dar inicio a la relación. Gracias, presidente. Buenos días. Relación causa R12-2018, JAI Inversiones con Superintendencia de Medio Ambiente. Antecedentes generales. Según relata el reclamante, la resolución exenta número 554 de fecha 14 de mayo de 2018 fue dictada por el Superintendente del Medio Ambiente en el expediente ROL D60-2017 sobre el procedimiento sancionatorio instruido con motivo de una denuncia que fue formulada por el señor Benito Gómez Silva en contra de dos fuentes emisoras que se encuentran contiguas a su domicilio ubicado en Avenida República, Croacia, número 656, Comuna y Región de Antofagasta. La primera denuncia correspondería al pub Maldita Barra, ubicado en Avenida República de Croacia, 652, de la misma comuna y región, de la cual es dueña el reclamante. El origen de estos hechos se remonta con fecha a 2 de junio de 2017, en cual fue recibida la denuncia en el organismo fiscalizador. Después se creó un expediente y se formuló los cargos contra el actor por el siguiente hecho infraccional: la obtención con fecha 10 de junio de 2017 de nivel de presión sonora corregido de 56 decibeles en horario nocturno en condiciones externas medido en un receptor sensible ubicado en zona 2. El indicado nivel de presión sonora corregido habría superado el máximo permisible que establece la ley a su respecto en zona 2 y en horario de 21 a 7 horas de la mañana, señalando un exceso de 11 decibeles sobre el máximo de 45 decibeles. Mediante resolución exenta número 796 de fecha 24 de julio de 2017, se ordenó una serie de medidas provisionales en mérito de los antecedentes expuestos, a saber, la paralización de los equipos emisores de ruidos ubicados en el pub Maldita Barra por un plazo de 15 días hábiles desde su notificación, y la realización de un mejoramiento de las condiciones de aislación acústica del local. Con fecha 14 de agosto de 2017, la División de Fiscalización remitió a la División de Sanción un informe de incumplimiento de medidas provisionales decretadas mediante la resolución exenta número 796. Por cuanto, en consideración del órgano fiscalizador, las medidas realizadas fueron insuficientes y constituirían un cumplimiento parcial de las mitigaciones acústicas. En este sentido, se solicitó la renovación de las medidas provisionales ordenadas en la citada resolución exenta número 796, por lo que con fecha 24 de agosto de 2017 se ordenó una nueva ejecución de las medidas antes señaladas. Así las cosas, el reclamante con fecha 7 de septiembre de 2017 presentó una correspondiente programa de cumplimiento en el que constaba la adopción de las medidas solicitadas y el que anexaba, entre otros, la realización de trabajos efectuados por la empresa Ruidomed, especialista en el rubro. Con fecha 29 de septiembre de 2017, el jefe de la Oficina Regional de la Superintendencia de Medio Ambiente de Antofagasta, a través del respectivo memorándum número 88-2017, acompañó un informe asociado al cumplimiento de las medidas provisionales, señalando que el titular, JAI Inversiones, no habría cumplido de forma satisfactoria las mismas, por no presentar medios de verificación requeridos. Fue así que con fecha 5 de enero de 2018 se acompañó un nuevo programa de cumplimiento, el cual fue rechazado por la Superintendencia, con fecha 18 de abril de 2018.
por no ajustarse a los criterios de eficacia y verificabilidad señalados en el artículo 9 del Decreto Supremo número 30, reiniciándose el proceso sancionatorio. Posteriormente, con fecha 19 de abril de 2018, la Superintendencia de Medio Ambiente habría solicitado información documentada sobre la ejecución de las medidas de mitigación asociadas a los cargos formulados en la génesis de este procedimiento, lo que finalmente concluyó con la sanción objeto de esta causa. Fundamentos del recurso de reclamación. El reclamante señala 3 argumentos y una petición. El primero es la falta de certeza absoluta de que la medición de los 56 decibeles correspondería exactamente al que presentaba la fuente emisora de ruidos constituida por la música envasada emitida desde el local del reclamante, por falta de precisión de la cercanía del receptor en relación a la fuente emisora. Según la reclamante, dado que la formulación de cargos guarda relación con la emisión de ruidos conjuntamente del local del reclamante y de otro también aledaño al domicilio del afectado, denominado PAP Arenas, por lo que en el entendido del actor, el órgano fiscalizador debió realizar una medición sonora en forma separada. Así las cosas, de un mismo acto de inspección se entablarían las medidas copulativas de 2 locales, de cuyo giro involucran la emisión de ruidos en un radio menor, tal que, de toda lógica, la medición de uno es potenciada por las emisiones del otro, señala la reclamante. Bastaría la somera observación del respectivo informe emitido por la Superintendencia de Medio Ambiente en que se visualiza este particular caso, en que el afectado comparte en ambos laterales de su predio la manifestación de emisión de ruidos provenientes de locales nocturnos, por lo que toda presunción de veracidad es insuficiente para sostenerse por sí misma, señala. Segundo argumento, no habría antecedentes que establecieran que la excedencia en la emisión de ruidos haya generado riesgo significativo para el afectado. Según la reclamada, así se entiende por medio de la resolución número 554, que es objeto de esta reclamación, que señala que sin contar con este supuesto de que se habría dañado la salud de la persona que realizó la reclamo. Tercer punto, sobre las consideraciones en relación a la sanción aplicada. El artículo 40 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente señala las diversas circunstancias que se deben considerar para aplicar la sanción específica que en cada caso corresponda. Así, la letra A señala como una de dichas circunstancias la importancia del daño causado o peligro ocasionado. En el presente caso, la afectación de la intimidad o tranquilidad del afectado no comprende necesariamente que se haya mermado en su salud, menos en forma grave. Además, la letra E del citado artículo 40 alude a la conducta anterior del infractor. Según está indicado, el reclamante no ha sido sancionado anteriormente por la Superintendencia del Medio Ambiente por infracción alguna a la norma de emisión de ruidos. Finalmente, no consta del expediente sancionatorio ninguna de las circunstancias del citado artículo 40 y que pudiera servir de base para la aplicación de la sanción pertinente. Peticiones del reclamante. Atendido todo lo expuesto, según la reclamante, la sanción ascendiente a 10 unidades tributarias anuales sería muy elevada, por lo que debería ser reemplazada por una amonestación escrita o reducida a una multa de 1 o 2 unidades tributarias anuales. Así lo permitiría el artículo 39, letra C de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente. Por último, señala la reclamante que la falta de certeza en la precisión de la medición de la fuente emisora de ruidos, dada a la presencia de otro local de similares características acústicas aledaño al domicilio del afectado, permite a lo menos asumir que de una misma acción fiscalizadora no es posible obtener a la par un resultado independiente sobre la emisión de ruidos, por lo que a lo menos debiera la misma realizarse en días y horarios distintos para no lograr el debido proceso, pidiendo también retrotraer la presente causa al momento correspondiente a la primera intervención del órgano fiscalizador. Posición de la Superintendencia de Medio Ambiente. Al evacuar el informe, la Superintendencia señala 4 puntos. Sobre el primero, la Superintendencia señala que la recurrente no cuestionaría la configuración de la infracción, toda vez que solo pide la rebaja de la sanción impuesta.
En efecto, según la superintendencia, la reclamante solo pide que se aplique una sanción de menor envergadura, pero no que ésta quede sin efecto. Por lo tanto, si la recurrente acepta y se conforma con lo que se imponga una sanción, se debe a que no se encuentra en desacuerdo con que existió una infracción que amerita un reproche. Concuerda, por lo tanto, con la configuración de la infracción que le fue atribuida. Con lo que la empresa sí parece disentir, señala la superintendencia, es con la magnitud de la sanción que fue impuesta. Este último punto queda determinado no por la configuración de la infracción, sino más bien por la determinación de la gravedad de la misma, en conformidad al artículo 36 de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente, y por la aplicación de las circunstancias del artículo 40. En efecto, en el presente caso, la resolución reclamada resuelve en definitiva que la infracción corresponde a una infracción leve, esto es, el escalafón más bajo del artículo 26 de la Ley Orgánica de la Superintendencia, pero ello no dice relación alguna con la configuración de la misma. Concordante con lo anterior, la resolución sancionatoria impuso a la reclamante una multa que se encuentra dentro del rango que puede ser impuesta para las infracciones leves. De acuerdo a la SMA, lo que el reclamante parece desconocer es que la gravedad de una infracción se atribuye una vez más que ésta se encuentra configurada lo que ha sido fehacientemente acreditado en el procedimiento sancionatorio, de acuerdo a la excedencia por sobre la norma de emisión constatada por un funcionario de la SMA, hecho que para todos los efectos goza de presunción de veracidad que no ha sido desacreditada por la reclamante. En razón de lo anterior, no podría estimarse que esta alegación no tiene asidero alguno, dado que la reclamante no logra fundamentar adecuadamente que la desestimación de la infracción como una grave derive en la falta de configuración de la misma, o incluso en la falta de fundamento de una denuncia que, cumpliendo con los requisitos establecidos en la ley, motivó las actividades de fiscalización indicadas en la primera parte de este informe, y en el procedimiento sancionatorio que culminó con la dictación de la resolución reclamada. Segundo punto, sobre los cuestionamientos a la medición de ruidos realizada por la superintendencia. Aunque la reclamante no pide al tribunal que se declare la ilegalidad de la resolución 554, señala la superintendencia, en lo que se refiere a la configuración de la infracción, se expone en el cuerpo de su recurso algunos cuestionamientos a la prueba que se tuvo a la vista para acreditar el hecho constitutivo de esta infracción. Estos cuestionamientos serían los siguientes. Primero, en el presente caso, la reclamante indica que existiría una falta de precisión de la cercanía del receptor en relación a la fuente emisora. Y dos, la existencia de otra fuente de emisión de ruidos aledaña al domicilio del receptor, esto es el PAP Arenas. Esto habría causado que la medición de ruidos respecto del local de titularidad de la reclamante se viera potenciada por las emisiones de aquella fuente. Por ello se cuestiona que la medición no se haya realizado de forma separada respecto a ambas fuentes, omitiéndose la influencia de esta otra fuente de ruido. Respecto al primer punto, no se vislumbra, según la superintendencia, en ninguna parte de su reclamo, argumentos que digan relación con el factor distancia y de cómo ésta influye en los resultados de la medición de ruidos practicada por el funcionario de la superintendencia. No obstante, debe indicarse que este es un aspecto que sí se encuentra considerado en la resolución sancionatoria. En efecto, en la ficha de georreferenciación de la medición de ruido, anexada al informe de fiscalización, se señala claramente la ubicación del receptor respecto de la fuente de emisión de ruido, mediante un croquis. Por lo demás, el factor distancia no tendría relación con ninguna exigencia de la norma de emisión de ruidos, ya que lo que resulta relevante sobre esta distancia es lo que señala el artículo 16 del Decreto Supremo número 38, el cual indica que las mediciones para obtener el nivel de presión sonora corregido se efectuaron en la propiedad donde se encuentra el receptor, en el lugar, momento y condición de mayor exposición al ruido, de modo que representa la situación más desfavorable para dicho receptor.
Las condiciones descritas en las normas fueron cumplidas, señala la superintendencia, tal como consta en las fichas anexadas al informe señalado. Sobre el segundo punto, relativo a la consideración de los ruidos emitidos por la segunda fuente, esto es, el ruido de fondo presente al momento de la medición, la recurrente se limitaría a señalar, sin aportar antecedentes concretos, que la medición de ruidos realizada por el funcionario de esta SMA lo habría sido para ambos locales, señala la superintendencia, sugiriendo que estos se encontraban emitiendo ruidos al mismo tiempo, y esta circunstancia, por tanto, descartaba cualquier presunción de veracidad de los hechos constatados. Sobre el presente, señala la SMA, si bien la denuncia ciudadana fue realizada en contra de dos fuentes emisoras, PAP Maldita Barra y PAP Arenas, el acta de inspección es clara en señalar que los ruidos medidos con fecha 10 de junio de 2017, que fundan la formulación y cargos y posterior aplicación de la sanción de las 10 unidades tributarias anuales, provenían exclusivamente desde la fuente Maldita Barra. La fiscalización fue realizada respecto de la fuente emisora de la cual la reclamante es titular, no existiendo ningún antecedente de que ésta se haya realizado respecto de una fuente distinta o adicional a la mencionada. Lo anterior se corrobora en la ficha de información de medición de ruidos, específicamente en el apartado relativo a la identificación del ruido de fondo, en que claramente el funcionario de esta superintendencia señala que no se percibe ruido de fondo en el receptor, lo que indica que, de acuerdo a la percepción del fiscalizador, no existiría ruido de fondo que podría haber afectado la medición. Punto. Esta verificación es realizada por el profesional a cargo de la medición, en este caso, un profesional calificado para realizar mediciones de ruido, perteneciente a la Superintendencia de Medio Ambiente, el cual cuenta con la calidad de ministro de fe, según la señala la Superintendencia, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente. En este sentido, se reafirma que la actividad de fiscalización contenida en el informe de fiscalización dio cumplimiento al procedimiento del Decreto Supremo número 38, en materia de ruido de fondo. Esta norma, en su artículo 6º, número 22, define el ruido de fondo como aquel ruido que está presente en el mismo lugar y momento de medición de la fuente que se desea evaluar, en ausencia de esta. Este corresponderá al valor obtenido bajo el procedimiento establecido en la presente norma. Por otro lado, el artículo 19 indica que solo en el evento de que el ruido de fondo, abro comillas, afecte significativamente las mediciones se deberá realizar una corrección a los valores obtenidos en el artículo 18, cierre comillas. Luego, el mismo artículo establece el procedimiento para llevar adelante dicha corrección. De esta manera, si no se percibe ruido de fondo, no se debe realizar corrección o medición alguna para comprobar numéricamente que éste no afecta al resultado de la medición. Esto es concordante, a su vez, con lo establecido en el punto 9.3 del protocolo técnico para la fiscalización del Decreto Supremo número 38 del Ministerio de Medio Ambiente y exigencias asociadas al control de ruido en instrumentos de competencia de la Superintendencia de Medio Ambiente, aprobado mediante la resolución exenta número 867 de fecha 16 de septiembre de 2016, donde se explican los criterios técnicos y prácticos para la fiscalización y evaluación de ruido. Este protocolo señala que la afectación de ruido de fondo sobre el campo sonoro de la fuente puede ser evaluado mediante dos criterios: uno técnico, que se basa en medir ambos niveles y compararlos, comprobándose que estos no se afecten y estableciendo las correcciones que correspondan según la normativa; y uno práctico, basado en la percepción clara de una única fuente predominante, pudiendo descartarse cualquier otra fuente de ruido, como ya se ha mencionado. La medición del ruido de fondo corresponde más bien a una evaluación. En consecuencia, se puede afirmar que la medición efectuada por el Superintendencia de Medio Ambiente, con fecha 10 de junio, entre las 3 de la mañana 7 minutos y 3 de la mañana 11 minutos,
no adolecería de vicio que la reclamante señala. Por último, debe indicarse que la reclamante no ha presentado ningún antecedente que confirme sus dichos sobre la incidencia del ruido proveniente de una segunda fuente de la medición. Respecto a la aplicación de las circunstancias del artículo 40 de la Ley Orgánica de la Superintendencia y la sanción específica que fue impuesta. En la parte final del recurso de reclamación, la recurrente se refiere a la ponderación que efectuó la Superintendencia de las circunstancias del artículo 40 de la Ley Orgánica. Más específicamente se refiere a la letra A y E del dicho artículo. Sobre la ponderación de la circunstancia contenida en la letra A del artículo 40, refería a la importancia del daño causado o peligro ocasionado, la reclamante indica que, en el presente caso, la afectación de la intimidad o tranquilidad del afectado no comprende necesariamente que se haya mermado su salud, menos en forma grave. Dicha alegación, según la Superintendencia, demuestra que el actor no revisó en detalle el contenido de la resolución sancionatoria. En efecto, lo señalado en su reclamo respecto de este punto es completamente inconsistente con lo que es desarrollado en el acto que se impugna respecto de la circunstancia de la letra A del artículo 40 de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente. De hecho, lo primero que se destaca al momento de analizar dicha circunstancia en el considerando número 123 de la resolución exenta número 554 es que, abro comillas, no existen antecedentes que permitan confirmar la generación de un daño producto de la infracción, al no haberse constatado una pérdida, disminución, detrimento o menoscabo al medio ambiente o uno más de sus componentes, ni la afectación a la salud de las personas que sea consecuencia directa de la infracción constatada. Por lo tanto, el daño no estaba acreditado en el presente procedimiento sancionatorio. Cierro comillas. Por lo tanto, según la Superintendencia, la afirmación de la recurrente sobre este punto solo puede entenderse no como un reclamo, sino como una convergencia con el criterio que fue aplicado por la Superintendencia y que se reflejó en la determinación final de la sanción aplicada. Respecto a la circunstancia de la letra E del artículo 40, esto es, la conducta anterior del infractor, lo que se indica en la reclamación es que la reclamante, Jai Inversiones, no ha sido sancionada anteriormente por esta superintendencia, en razón de la comisión de alguna infracción al Decreto Supremo número 38. Nuevamente, señala la Superintendencia, se trata de una afirmación que tiende a converger y por lo tanto ratificar el análisis realizado por la Superintendencia respecto a esta circunstancia. En el considerando número 159 de la resolución sancionatoria, se indica en forma clara que, abro comillas, no se tienen antecedentes en el actual procedimiento que den cuenta de infracciones cometidas con anterioridad al hecho infraccional, objeto de la presente resolución, por lo cual esta circunstancia no será considerada como un factor de incremento del componente de afectación para la determinación de la sanción. Cierro comillas. Concluye el apartado número 3 del recurso que no consta del expediente sancionatorio ninguna de las demás circunstancias del citado artículo 40 y que pudieran servir de base para la aplicación de la sanción pertinente. Sobre este punto, solo cabe señalar que esta es una alegación que no aborda ningún punto en específico, sino solo constituye una apreciación general, la cual no se encuentra debidamente fundamentada. Por ello, la Superintendencia concluye que las afirmaciones contenidas en la reclamación respecto de la ponderación de las circunstancias del artículo 40 no constituyen afirmaciones que controviertan de ninguna manera la fundamentación a la cual arribó la Superintendencia en la resolución sancionatoria. Por último, sobre la solicitud de rebaja de la sanción impuesta. Esta petición se basaría en argumentos que confunden la desestimación de la gravedad preliminarmente asociada a la infracción, que finalmente fue considerada como leve, con la configuración de la misma, mientras que por otro, cuestionan infundadamente la medición de ruidos realizada por la Superintendencia y que dicen relación más bien con la configuración de la infracción, alegación que, por lógica, debería ir relacionada con una petición de absolución y no de rebaja de sanción. Se basa también en la ponderación que la Superintendencia realizó de las circunstancias del artículo 40 de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente,
particularmente en el hecho de que no se causó una merma grave a la salud de las personas, en este caso del afectado, y que la reclamante no cuenta con sanciones previas que den cuenta de una conducta anterior negativa. Estas dos circunstancias, sin embargo, formaron parte de la ponderación que la superintendencia efectuó para llegar al monto de la sanción que fue impuesta. Por estas razones, según la superintendencia, estima como improcedente que se conceda, sin fundamento alguno, una reducción de la sanción que fue impuesta por la resolución número 554, después de haber aplicado de manera acabada y fundamentada las reglas de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente y de los principios descritos en la Guía de Bases Metodológicas para la determinación de sanciones ambientales. Por lo demás, se debe tener presente que lo que corresponde en esta sede es determinar la legalidad de la resolución sancionatoria y anularla en caso que se detecte un vicio esencial, indicando cuál es, pero no hacer una rebaja directa de la multa aplicada o un cambio de sanción, considerando que el artículo 30 de la Ley 20.600 dispone que la sentencia que acoja la acción deberá declarar que el acto no es conforme a la normativa vigente y en su caso anulará total o parcialmente la disposición o el acto recurrido y dispondrá que se modifique cuando corresponda la actuación impugnada. En el ejercicio de esta atribución, el tribunal no podrá determinar el contenido específico de un precepto de alcance general en sustitución de los que anulare en el caso de actos. En el caso de los actos de los números 1 y 7 del artículo 17 de la Ley 20.600. Así como tampoco podrá determinar el contenido discrecional de los actos anulados, señala la superintendencia. Por último, la superintendencia solicita, en definitiva, rechazar la reclamación en todas sus partes, declarando que la resolución exenta número 554, de fecha 14 de mayo de 2018, de la Superintendencia de Medio Ambiente, es legal y fue dictada conforme a la normativa vigente, con expresa condenación en costa. Terminada la oración, presidente. Muy bien, muchas gracias, don Pablo. El colega de la reclamante, don Felipe Herrera, tiene a continuación sus 25 minutos. Buenos días. Ilustrísimo tribunal, señor presidente. Dado que el señor relator indicó, digamos, por entero prácticamente el caso, yo me voy a limitar a lo que a mí me parece la verdad es el fondo de la cuestión, el día de hoy. Omitiendo la última solicitud respecto de las rebajas de multas, yo me voy a referir específicamente a la caso en particular. Y bueno, antes que todo, emitiendo mi propia opinión, yo estimo que la verdad este tema de las emisiones de ruido respecto de los PAP y lugares de esparcimiento, actualmente la ciudad de Antofagasta está sujeto a un tema de discusión, por cuanto hoy en día constituye una zona de tipo 2. Sabemos con cosas políticas, yo creo que eventualmente esto irá reformándose, irá cambiando. Es más, el propio denunciante de la causa nos tiene el día de hoy, don Benito Gómez Silva, tiene ya en venta su caso. Bueno, el particular acaso es que efectivamente el domicilio de don Benito, ubicado en Avenida República de Croacia de 656, se encuentra en medio de dos fuentes de emisiones de ruidos, ambos para restaurar. Ambos funcionan normalmente durante la noche y hasta las 4, más o menos 4:30 de la mañana, en hecho público, notorio, todo sabido. Además que está publicado en sus redes sociales y páginas oficiales. En este sentido, la reclamante debe dar cuenta que el acto de fiscalización, que constituye, digamos, la génesis del procedimiento, nos tiene hoy en día aquí sentados, después de prácticamente 1 año y medio, no fue hecho en forma debida. En el entendido de que el fiscalizador constituye ministro de fe y da veracidad, digamos, de sus declaraciones, razón de los hechos que pueda percibir, o de lo que la ley le permita aprender por sí mismo, entendemos que esto no es suficiente.
En este sentido, por resumir, vamos a enseñar primero que el denunciante, claro, señala que su casa habría quedado atrapada entre dichas fuentes emisoras. Segundo, que la SMA, la Superintendencia de Medio Ambiente, al momento de efectuar las mediciones de presión sonora, señala que solo se percibieron ruidos generados por la fuente emisora denominada PAP maldita barra, consistente en el funcionamiento de equipos de música, y por otra parte constata que al momento de la medición no existió otra fuente de fondo afectada a la medición. ¿Cómo nos constata esto? Por la propia declaración del fiscalizador en el momento. Cuestión que yo voy a discutir. ¿Ya? En este sentido, como sabemos, la calidad del profesional a cargo de la medición contrasta con la realidad. ¿Y por qué? Porque existen accidentes de que el PAP Arenas estaba en funcionamiento al momento de la medición. Esto de la mano con la propia acta de inspección ambiental. Si me permiten citar expresamente. Primero, concurrió el ente fiscalizador al local PAP Arenas el jueves 10 de junio de 2017 e hizo la medición entre 2:46 de la mañana a 3:04 de la mañana, señalando que la observación es que el receptor, la medición se efectuaría al interior, a través del living, y en el exterior del jardín, donde se perciben los ruidos generados a la fuente de emisión PAP Arenas. De seguido, el local de mi representada, cuya toma de la muestra de emisiones fue de 7 de la mañana a 3:11 de la mañana. A ninguno de los locales se le avisó de este hecho, sino unos 10, 20 días hábiles posteriormente, cuando ya les llega la copia del acta. Eso es todo. Es decir, que están en funcionamiento, eso podemos entenderlo. ¿Ya? No es que no exista ruido de fondo. Bueno, principalmente la reclamación en la que el presente se basa en la falta de certeza, entonces, la absoluta de la medición que existe respecto de la fuente emisora, ya por la falta de precisión, digamos, la cercanía en relación a la fuente emisora. Cuestiona en este sentido la superintendencia, justamente citando el artículo 16 del Decreto Supremo número 38, expresamente señala que las mediciones para obtener nivel de presión sonora corregido, NPC, se efectuarán en la propiedad donde se encuentra el receptor, en el lugar, momento y condición de mayor exposición al ruido, de modo que represente la emisión más desfavorable para dicho receptor. Nosotros agregamos que aquello no obsta, de todas formas, la contaminación del espacio acústico por el local PAP Arenas, que estaba funcionando al mismo tiempo, estaba en funcionamiento en ese preciso instante. El que, según la propia acta de inspección ambiental, fue fiscalizada entre 2:46 horas y las 3:04, solo 3 minutos antes del local de mi representada, a saber, de 3:07 a 3:11. Cuestionamos de esta forma, entonces, la ficha de información de medición de ruidos, la que señala, según el funcionario de la SMA, que no se percibe ruido de fondo en el receptor. En este sentido, creemos que hubo una incorrecta evaluación del funcionario, por criterio práctico, porque esa es la razón que mala superintendencia, considerando del 46 respecto a 47, que existen dos tipos de criterios en virtud del protocolo técnico, ¿ya? Uno es técnico, efectivamente, y uno práctico. El práctico finalmente señala que va a ser la percepción clara de una única fuente predominante, pudiendo descartarse cualquier otra fuente de ruido. Como ya se ha mencionado, la medición del ruido de fondo corresponderá más bien a una evaluación. Es decir, que efectivamente al criterio de este profesional calificado. Entonces, ¿qué me queda más por hacer a mí? Desvirtuar en realidad el desempeño de este profesional. ¿Por qué? Porque constituye el carácter ministro de fe, un carácter que se lo da la ley, con un espíritu obvio, porque está bien, existe el objeto de la superintendencia, tiene una razón de ser, está bien. El problema que nosotros vemos acá es que, dado que la formulación de cargo guarda relación con la emisión de ruido conjuntamente del local de mi representada y también de otro aledaño de la propia persona afectada, digamos, aquí creo que el criterio se vuelve un poco más complejo. Yo no puedo, finalmente, de un mismo acto fiscalizador obtener dos resultados sin esperar que al menos no sé si potencie, pero sí a lo menos que afecte un local a otro. Prácticamente la casa del señor Benito puede constituir el patio de uno u otro local, si están en medio.
Bueno, en este sentido, sin ser majadero, pero yo creo que corresponde señalar, en el acta de inspección ambiental, ustedes pueden ver en los hechos constatados actividades de puño y letra del ente fiscalizador. Respecto al Pavarena, se efectuó medición tanto del Pavarena, hora tanto. Ya la medición se efectuó en los lugares señalados por el receptor, el que se encuentra expuesto al ruido generado por la fuente, siendo en el living y antejardín, para que en materia de medición, con la ventana abierta y los datos de registro de la medición de ruido, la actividad finalizó a las 3:04. Luego, cuando yo voy al acta de inspección de mi representada, en los mismos términos, las mediciones se realizaron en los lugares señalados por el domicilio expuesto, tanto se utilizó el mismo aparato de recepción. Los lugares indicados de receptor para la medición de ruido corresponden al living, al antejardín y al patio. Y lo tarjan, porque dan cuenta que efectivamente Martita ahora había marcado, solo tomaron del patio. Entonces, ¿qué pasa? Están repitiendo prácticamente la misma evaluación uno de otro. O sea, ¿qué sería esto en realidad? ¿Y qué criterio entonces tiene este ministro Fe? Bueno, para ser más somera, ya mi creación, no sé cuántos minutos llevo. Finalmente, en el entendido del suscrito, yo entiendo que la declaración del ministro Fe se presumen verdaderas cuando se refieren a hechos propios, cuando son atingentes a hechos que percibes por sí mismo, o por último, cuando son cuando son relativos a hechos que si bien no son propios, ni tampoco podría percibir por sí mismo, pero lo ha comprobado a través de los medios que le otorga la ley. En este caso, a opinión del suscrito, el fiscalizador no comprobó suficientemente sus afirmaciones y solo se limitó a establecer los hechos en base a presunciones que no pudo respaldar con los antecedentes existentes, ya que no se condice con la realidad. Así que en este sentido, la falta de certeza de la precisión de la medición, entonces la fuente emisora de ruido, dada la presencia de otro local de similares características acústicas, aledaño domicilio del afectado, permite a lo menos asumir que de una misma acción fiscalizadora no es posible, insisto, obtener a la par un resultado independiente sobre la emisión de ruidos, por lo que a lo menos debiera la misma realizarse en días u horarios distintos, ¿o no? Para no lograr de ello proceso, como señaló aquí el relator, a base de antecedentes y inversiones no podría haberse salvaguardado sus derechos, sino, tal vez, bueno, sí, con este mercado tal vez solo salvaguardado retrotrayendo la presente causa al momento correspondiente a la primera intervención del órgano fiscalizador, es decir, el día de 10 de junio de 2017, cuando concurrió el ente fiscalizador, realizó esta acta de inspección ambiental con una diferencia de 3 minutos entre ambos locales y, disculpe la coloquialidad, prácticamente un copy-paste. ¿Ya? Bueno, eso es todo. Bueno, muchas gracias por su atención de antemano. ¿Sí? Señor presidente, ilustre tribunal, con esto termino mi alegato. Está encendido, sí. Me quedo con una duda. Sí. Una duda capital. Cuénteme. Colega. Sí. Finalmente, usted en su petición, Sí. ¿qué es lo que alega? Ya. Porque, por una parte señala que... Déjame terminar. Por una parte señala que va por una rebaja de la sanción, pero usted acaba de señalar que su objetivo sería que se retrotraiga el procedimiento de fiscalización. Correcto. Mire, disculpe, señor presidente, ilustrísimo tribunal, en el orden de la redacción de la demanda, aparentemente parece que la rebaja fuera lo principal, pero en realidad es de carácter subsidiario. Lo que solicitamos aquí, yo en representación de Y Inversiones, justamente es la revocación de la resolución 554 en razón de una mala calificación del ente fiscalizador.
respecto. Ese es el objetivo, Correcto. pero planteado, señor relator, en el, Sí. en el expediente, ¿no consta así de claro? La petición son, derechamente, la petición que dice es la rebaja. Y después, eventualmente, en forma de lado, pero no en forma subsidiaria, nunca no lo señalan en forma subsidiaria. No, Ya, sí. ok, muchas gracias. Lo aclaro ahora mismo, esa es la razón del alegato también, y se parte ayer y quería dejarlo claro el día de hoy. Es más, de hecho, eso se basó también, mi declaración, y entiendo también el fondo de la cuestión, o sea, lo entenderán también ustedes, el juicio tribunal. Ya, perfecto. Bueno, es que claro, cuando una reclamación no es clara, la reclamada en su oportunidad procesal tiene que hacerse cargo de tratar de comprender lo que finalmente el reclamante quiere. Así que, bueno. Colega, puede comenzar su alegación. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de su señoría ilustre, vengo a alegar en representación de la Superintendencia del Medio Ambiente, solicitando se rechace en todas sus partes el reclamo interpuesto por High Inversiones S.p.A., con expresa condenación en costas. Reitero lo señalado por mi contraparte en el sentido de que el relator ya básicamente ha abordado latamente los aspectos de tanto de la reclamación como del informe, y me voy a entonces referir a los puntos que hoy están en discusión. En primer lugar, al ver el reclamo, nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, una especie de incongruencia con respecto de las peticiones concretas que se realizan y la argumentación que se desarrolla en el cuerpo de esta reclamación. Así, tenemos que a fojas 9 aparece, ¿no es cierto?, la petición concreta del recurso de reclamación, y en esta, ¿no es cierto?, podemos encontrar que se pide la rebaja de la multa de 10 unidades tributarias anuales y se reemplaza por la sanción de amonestación escrita, y en subsidio a eso que se rebaje a 1 o 2 unidades tributarias anuales. Entonces, su señoría ilustre, este servicio se pregunta cuál es, ¿no es cierto?, el objetivo de las alegaciones respecto de la validez de las mediciones de ruido. Uno pensaría que con esto se busca la absolución, con esto se busca que se declare ilegal la resolución sancionatoria y que por lo tanto se realice nuevamente una medición de ruidos y se inicie, ¿no es cierto?, nuevamente un procedimiento sancionatorio. Sin embargo, del propio cuerpo de la reclamación podemos ver que los argumentos están más bien orientados hacia la clasificación de gravedad de la infracción y la aplicación de las circunstancias de 40 a la determinación de la multa. En cuanto a los argumentos referidos a la gravedad de la infracción, aquí se ha señalado que la reclamante ha señalado que no hay una afectación significativa a la salud de las personas producto de la infracción cometida. Esto efectivamente concuerda con lo señalado por la superintendencia en la resolución sancionatoria, en cuanto ésta ha decidido calificar de leve la infracción, en tanto no se cuentan con antecedentes que permitan, ¿no es cierto?, confirmar la hipótesis de gravedad establecida en el artículo 36, ¿no es cierto?, número 2, letra B, que es la afectación significativa a la salud de las personas. No hay antecedentes, pese a que se presentaron en el procedimiento sancionatorio, se presentó por parte del denunciante, por ejemplo, un certificado médico que da cuenta de ciertas enfermedades o condiciones, digamos, de las que padecería, pero no se logró acreditar el nexo entre las infracciones y este estado de salud.
que se reporta. Por lo tanto, en eso estamos de acuerdo, su señoría ilustre. No hay afectación significativa a la salud de las personas y, por lo tanto, esta es una infracción que fue finalmente clasificada como leve, conforme a la ley, y se encuentra dentro del rango establecido para la aplicación de infracciones leves. Por otro lado, la reclamante cuestiona la ponderación de las circunstancias del artículo 40. Se refiere en forma general a todo el pack, digamos, de circunstancias que debe ponderar esta superintendencia, pero ofrece argumentos concretos respecto de dos, que es el riesgo o el daño ocasionado con ocasión de la infracción y también la conducta anterior, cómo fue ponderada la conducta anterior en este caso. Ahora bien, nuevamente, los considerandos 123 y 159 de la resolución sancionatoria, podemos ver cómo esta superintendencia concuerda efectivamente en que no hay daño, no existe un daño significativo, no existe tampoco un peligro que sea significativo. Hay un peligro, sin duda, se reconoce en la resolución sancionatoria y de esta forma se pondera para la determinación de la sanción, pero se dice expresamente que este peligro no es significativo, no es de mayor importancia, conforme lo dice la letra A del artículo 40. Y lo mismo respecto de la conducta anterior del infractor. La superintendencia reconoce que aquí no hay antecedentes de una conducta anterior negativa y por lo tanto no considera este factor de incremento de la sanción, sino todo lo contrario. Se estima que aquí hay una conducta irreprochable, digamos. ¿Por qué no hay sanciones previas de ningún tipo? Pareciera ser entonces que aquí también estamos de acuerdo. Ahora bien, dentro de la reclamación efectivamente podemos encontrar argumentos que apuntan a la supuesta irregularidad en la medición de ruidos que se realizó en el domicilio del denunciante. Y aquí, claro, la reclamante plantea distintas preguntas, ¿cierto? Por ejemplo, ¿por qué el fiscalizador, en base a su propia apreciación, puede determinar si existe o no ruido de fondo? Y la verdad, su señoría ilustre, es que esa facultad se la da la norma. Esto puede ser cuestionado ya en un ámbito normativo, ¿cierto? Un cambio regulatorio, pero lo cierto es que la norma, el mismo Decreto Supremo 38, establece que finalmente es el propio fiscalizador el que determina el ruido de fondo, y así es, digamos, en base a lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto Supremo 38. Señala, en caso de que el ruido de fondo afecte significativamente las mediciones, y esa significancia de la afectación es precisamente la que aprecia el propio fiscalizador. Un fiscalizador que, por cierto, conforme a lo establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, ¿cierto?, tiene carácter de ministro de fe y por lo tanto los hechos que se constatan están revestidos de una presunción de veracidad que por supuesto puede ser desvirtuada en el marco del procedimiento sancionatorio. Eso no está en discusión, pero no se hizo. Si son 3 minutos, 5 minutos, 1 minuto de diferencia entre las mediciones, pero el fiscalizador no percibe ruido de fondo y esta presunción no es desvirtuada en el marco del procedimiento sancionatorio, entonces esa es la prueba con la que cuenta la Superintendencia del Medio Ambiente. Y en base a esa prueba y conforme a, ¿no es cierto?, la
las normas de la apreciación de la prueba conforme a la sana crítica, esta superintendencia llega a la conclusión de que efectivamente aquí había una infracción, hay una superación de la norma, y esa superación de la norma merece un reproche por parte de la superintendencia, y que es un reproche asociado a las características propias de esta infracción que se determinó en el marco del procedimiento sancionatorio. Una infracción leve, una infracción que genera riesgo pero que no es de importancia, una infracción, ¿cierto?, que no fue cometida no se atribuyó dolo, intencionalidad. En definitiva, es una sanción que se encuentra ajustada a los rangos establecidos en la propia ley de la Superintendencia del Medio Ambiente. El hecho de que se tengan que generar, como señala la reclamante, mediciones en días y horas distintas para no afectar el debido proceso, la verdad es que esa pareciera ser, su señoría ilustre, una apreciación personal de cómo debieran hacerse las cosas. Lo cierto es que la norma nada dice de la realización de mediciones en días y horas distintos por existir dos fuentes que están cercanas, y por lo tanto, dentro de sus facultades discrecionales, esta superintendencia atiende las denuncias y, por supuesto, de alguna forma tiende a hacer más eficiente su labor, considerando los recursos de los que dispone el servicio. Y por lo tanto, nuevamente, esto podría eventualmente ser objeto de una discusión ya a nivel normativo, pero lo cierto es que la norma no exige esta medición en días distintos. Y por lo tanto, nuevamente podemos ver que esta resolución en ese sentido no ha vulnerado ninguna de las garantías del debido proceso, en tanto se realizó la medición conforme a la norma, las fichas exigidas por la norma están disponibles, se estableció la distancia entre el punto de medición y el punto, digamos, y la fuente emisora, están los certificados de calibración de equipo. O sea, en el fondo lo que se cuestiona aquí son circunstancias que la verdad no están contempladas en la norma y por lo tanto es posible señalar que esta superintendencia se ha pegado a lo establecido en el marco normativo. Y en ese sentido, la resolución sancionatoria es dictada conforme a la ley. Por lo tanto, en un reclamo de ilegalidad, ¿no es cierto?, lo que se tiene que invocar es un vicio que afecte, en el fondo, la legalidad de la resolución, que afecte en la conclusión de la superintendencia en cuanto ésta no se haya pegado a el marco normativo para resolver, pero la verdad es que eso ocurrió. Y eso lo podemos ver en, digamos, la resolución sancionatoria. A lo largo de esta resolución se fundamenta cada circunstancia de por qué se aplica o se descarta, se fundamenta la atribución, ¿no es cierto?, la calificación de gravedad de la infracción y, por supuesto, que se fundamenta su configuración que no ha sido discutida en el marco del procedimiento sancionatorio y que de forma tangencial es tratada en el reclamo, sin ninguna petición asociada a esta circunstancia, ¿no es cierto? Y entonces, aquí lo que cabe señalar es que eventualmente una modificación posterior del reclamo, ya ahora en sede, ¿no es cierto?, de vista de la causa, que este ilustre tribunal se pronunciara sobre esto, que el reclamante pretenda variar su recurso, podría, ¿no es cierto?, generar un vicio de casación.
Por lo tanto, su señoría ilustre, nosotros de esta superintendencia solicita que esa petición que no aparece, ¿no es cierto?, esa petición concreta que no aparece en el cuerpo del reclamo y tampoco, digamos, se desvirtúa en el marco del procedimiento sancionatorio, sea completamente rechazada. Es lo que solicita entonces esta superintendencia. Entonces, su señoría ilustre, para ir resumiendo, terminando mi alegato, tenemos un reclamo que confunde configuración de la infracción con atribución, ¿no es cierto?, clasificación de gravedad de la misma. Que una infracción no haya generado riesgo significativo para la salud de la población no significa que no exista, pero sí significa que es leve, tal como se ha señalado en la resolución sancionatoria. Segundo, respecto a las circunstancias del 40, parece haber una convergencia de criterios. Esta superintendencia efectivamente concluyó que no hay un daño, digamos, una afectación a la salud, en este caso del afectado, y que tampoco existe conducta anterior negativa alguna que imputar. Y por lo tanto, así ha sido considerado en la determinación de la sanción. Todas y cada una de las circunstancias del 40 que fueron consideradas para determinar la sanción están debidamente fundamentadas en la resolución que se reclama. Finalmente, se intenta de alguna manera impugnar una medición que no ha sido impugnada en el marco del procedimiento sancionatorio, habiendo, ¿no es cierto?, oportunidad para ello. Por lo tanto, si la reclamante no ha querido ejercer su derecho de defensa en dicha oportunidad, bueno, ciertamente la vista de la causa en este caso, la audiencia, no es el momento para hacerlo, ni menos para variar la petición concreta que está establecido en su recurso. Por tanto, su señoría ilustre, en razón de todo lo anteriormente expuesto, solicito se rechace en todas sus partes el reclamo presentado por YAI Inversiones S.p.A. con expresa condenación en costa. Muy bien, señora Pamela, muchas gracias. Se invita a los abogados si quisieran hacer rectificaciones de puntos de hecho respecto a sus alegaciones, antes de que los ministros pasemos a hacer preguntas. Correcto, muchas gracias, señoría ilustrísima, tribunal. Yo quisiera mencionar que las peticiones todas forman parte del cuerpo del escrito, ¿ya? Ninguna excluye a la otra y podemos observarlas, ¿ya? El propio relator también las mencionó, las distinguió, ¿ya?, respecto a las multas y respecto de la falta de certeza, digamos, de la precisión de la medición, que eventualmente será fuente del reclamo de reclamación. ¿Qué pasa también con la probidad del funcionario que intuye la calidad de ministro de fe? Yo pienso que eso no puede quedar en el aire, y este es un tribunal de segunda instancia que justamente nos permite hablar del fondo de la cuestión. Que en cuanto, ya me voy a referir, sí, en cuanto a las multas, comprendo que nuestros criterios pueden ser de hecho sí similares, porque estamos de acuerdo en que efectivamente no es un daño al señor Benítez, el señor Benito Gómez, el propio denunciante, pero el criterio de la Superintendencia de Medio Ambiente está sancionando a mi representado por 10 unidades tributarias. Colega, lo que pasa es que esas son alegaciones de fondo respecto del informe de la reclamada. Aquí lo que se invita a rectificaciones de hecho del alegato. Ya. Eso es todo. Perfecto. Colega. Su señoría ilustre, solo solicitar que se tengan por no presentadas estas alegaciones posteriores a los alegatos. Perfecto. Vamos a invitar a los señores ministros, si tienen algunas interrogantes. Yo voy a hacer las mías al final. Don Cristian Despiano. Bien, buenos días, colegas. Quiero hacer una pregunta de precisión
al reclamante. ¿El cuestionamiento del acta de fiscalización solo viene por la calidad de ministro de fe del funcionario o tiene alguna aprehensión respecto a la metodología usada para la medición de los ruidos, o de la tecnología, o de alguna apreciación respecto del sistema de medición? Efectivamente, bueno, me referí al respecto, quizás pasó de forma somero, pero la propia superintendencia sí hizo mención a ello, que existe un criterio, sabemos, tanto técnico como uno práctico, pero en este caso ni uno ni el otro aplicaría, por cuanto, digamos, la particularidad del caso, que es la fuente, digamos, del argumento que estoy siguiendo el día de hoy. ¿Por qué? Porque, por un lado, señala aquí ya cuál es en forma técnica, cuál es la fuente emisora predominante. Lamentablemente, como el predio, digamos, el domicilio del denunciante se encuentra en medio de dos pubs, la verdad es que yo puedo estar en el lugar más distante de uno u otro lado y prácticamente va a haber influencia de alguna otra forma. Entonces, el segundo criterio, fíjate, viene en virtud del oficio o capacidad de esta persona. Colega, quisiera precisar la pregunta, porque Correcto. el Decreto Supremo 38 establece ciertos métodos justamente para prever ese tipo de situaciones. Sí. Entonces quiero saber si usted está cuestionando esos métodos utilizados por la Superintendencia de Medio Ambiente o no, básicamente. Yo no los métodos no, porque entiendo que es lo que la solución que ha dado la ley, pero sí cuestiono la calidad de la persona que está aplicando estos métodos. Y ¿por qué? Porque a mí me queda claro que al menos ambas inspecciones son aparentemente son idénticas, y es más, insisto, en la de mi representada, donde se tomaron desde el patio trasero, señala el living interior ante jardín exterior, y eso era respecto del otro pub. Entonces, todo funcionario público tiene un principio de probidad, diligencia, o sea, ustedes también lo saben, que involucra tanto la vida pública como privada. Y esta persona, a mi entender, no cumple con lo que entendemos debería ser un ministro de fe, en este sentido. Bien, una segunda pregunta. Me gustaría pregunta para ambos abogados. Me gustaría que se refirieran, por lo menos brevemente, a si estiman que este tribunal tiene facultades para rebajar las multas. Esa es la pregunta que tengo. Sí, que argumenten si acaso este tribunal tiene facultades para rebajar las multas. ¿Por qué? Comprendo. Yo estimo que sí. Esencialmente, el recurso de reclamación entiende que el objeto es de derogación del retrotraer el estado anterior, derogación de la norma en sí mismo, pero ello no quita que eventualmente pueda diferir los criterios del tribunal en relación de la apreciación que hizo la propia reclamada, digamos, y eso sí podría influir eventualmente en el monto de la multa, porque podrían ser los mismos criterios, solamente que, no sé, de digo tema que este es el caso, de casi unos 5 millones de pesos, que es el gran tema, digamos, presentada, podrían modificar teniendo en cuenta el propio criterio, la verdad, porque es discrecional, la misma ley señala hasta 1000 UPM, ¿cierto? ¿Por qué no? Si el Tribunal Ambiental también tiene parte en ello, me parece. Y la colega podrá dar... Su señoría, sobre su pregunta, la verdad es que esta superintendencia estima que si bien este ilustre tribunal tiene las facultades para determinar si existen ilegalidades en la dictación de la resolución sancionatoria, en este caso, el contenido, ¿no es cierto?, de esta resolución especial, la aplicación de multas, es una facultad que es privativa del superintendente del medio ambiente. Así se señala en la ley orgánica de la superintendencia y también se señala en esta misma línea en el artículo 30 de la ley 20.600.
Me gustaría, también una pregunta para los dos abogados. Me gustaría que se refirieran de si las circunstancias que se señalan en el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente sirven o pueden ser usadas tanto para reducir o solo para no aumentar las sanciones. Su señoría, respecto de esa pregunta, las circunstancias del 40 eventualmente pueden aumentar. Hay algunos factores de incremento y hay otros factores también de disminución que son considerados. Por ejemplo, la cooperación efectiva, conducta anterior irreprochable, capacidad económica. Responder. Sí, mire, disculpe, mire, que al respecto opino igual, en el mismo sentido, digamos, para bien o para mal, podemos aumentar o disminuir. Mire, por cuanto los factores de ponderación son variados, entre otros, por ejemplo, el daño al propio afectado, aunque en este caso estamos de acuerdo que no sufrió daño en sí mismo. Y bueno, es de relevancia, digamos, esa fue la fuente de la denuncia que dio origen a este procedimiento. Entonces, después que no se ha considerado, acompañado hasta certificado médico. Aún así, existen otras materias a ponderar. Me las encuentro acá y para hacer más mera, digamos, una alegación. Pero sí, en ese sentido entiendo que pueden ser los mismos criterios tanto para aumentar como disminuir. Eso es todo. Gracias, presidente. Sí, a ver, al abogado don Felipe, a ver, para tratar de entender, ¿su cliente actuó o requirió o hizo algún cuestionamiento del procedimiento de medición o desvirtuó en el proceso sancionatorio de la SMA? ¿Actuó en ese tiempo? Mire, yo revisé todo el expediente porque yo vine a participar hace no mucho en realidad, por eso ya hemos llegado a esta instancia. También es la primera vez que yo participo en este tribunal. También es la primera vez que hice este tema de ruido acústico, me parece que también aquí en Antofagasta. En ese sentido, primero mi cliente fue asesorado por otros abogados locales, conocidos también aquí del área. Y yo, al menos en el entendido, si en la relación que hizo el propio relator se va dando cuenta que él tuvo toda la intención de ir dando cuenta del problema de cumplimiento, porque sabemos que todo un proceso, no es llegar a sancionar, en ese sentido no es un ente así abusador tampoco, para usar la multa y te da un espacio para el problema del determinado problema de cumplimiento. Finalmente, en mi opinión, yo creo que durante ese momento ellos dieron cuenta de muchos factores, pero cuando yo tomé la causa, yo dije, oye, de verdad que el fondo de la cuestión es que todo esto empezó del primer día de la fiscalización. Yo sé que hoy en día parece justamente como que no es una vuelta de carnero, pero sí hay otra tendencia a los grandes argumentos. Pero ese es el argumento de fondo. Y es lo que yo creo. Y sí, mi cliente, él no es abogado, no es experto. Hizo todo lo que pudo en su mano. Y no voy a apelar, no, ¿ya? Pero en mi opinión yo no le puedo reprochar a él cuán efectiva, digamos, ha sido su participación, porque él sí tuvo toda la intención, sí participó, sí metió dinero, sí superó el cumplimiento, sí cumplió. De hecho, la superintendencia después le dice que no es que hayan cumplido el programa de cumplimiento, sino que lo cumplió en forma satisfactoria, es un cumplimiento incompleto, al fin y al cabo. Y él no entiende nada. Ahí después tengo otra pregunta, correcto, abogado. ¿Ya? Sí, continuamos, no hay problema. Pero para precisar, entonces, ¿usted no tiene certeza si es que su cliente No, sí, efectivamente, sí. desvirtuó en el proceso sancionatorio o lo tiene, no lo hizo? No. Respecto al tema particular, aquí de fondo, eso no. ¿No tiene certeza o no lo hizo? No lo hizo en ese momento. No lo hizo. No, yo lo saqué, ¿Su cliente no lo hizo? Sí, lo saqué a la luz ahora. Ya. Sí, eso es de... Perfecto. Tranquilo, no se preocupe. Sigo con las preguntas. Eso distingue, yo creo,
los trabajos de un abogado y otro. Ya, continúe, Luis. A ver, entendiendo que se aceptan los hechos constitutivos de infracción, Correcto. ¿ya? Donde también su cliente hizo una propuesta, su representado hizo una propuesta en el PDC, ¿no es cierto?, un plan de cumplimiento, el cual requiere aceptar los hechos, ¿no es cierto? No, ¿Es sí, así? correcto. Sí. Mira, si no vamos a negar que la actividad propia de estos locales es emanar ruidos al ambiente. Ya. Obviamente los vecinos sufrirán las consecuencias de eso. Yo creo que nadie quisiera vivir en medio de dos pubs. Nadie, la verdad. En ese sentido, por eso yo lo que estoy alegando es que de qué manera nos están fiscalizando. De qué manera, cuál es la... esta persona o sea, si a mí me van a multar, bueno, que lo hagan de buena manera. No quiero un 2x1, que yo un día y el pub de aquí al otro, no me pueden condenar en parte por la actividad que hace el otro. Esto me parece bien raro. Está bien, abogado. No, si vamos a llegar, Ya, cada pregunta va a ir profundizando, pero Sí, sí. es que me interesa dentro del contexto de las medidas provisionales, ¿ya? La resolución 796 del 24 de julio del 2017, en la relación aparece como segundo punto la realización de mejoras en las condiciones de aislamiento acústica del local. Correcto. ¿Eso se hizo? Ya, yo por lo que revisé el expediente, las mejoras fueron incompletas, pero en el sentido de que había que hacer prácticamente una modificación esencial del local en sí mismo, o sea, echar abajo un muro, armar aquí por allá, ¿me entiendo, no? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Fueron mitigando lo que pudieron. Primero, no sé, cambiaron los parlantes, cambiaron primero los equipos de música, ¿ya? Con parlantes que, digamos, manifestaran menor ruido, digamos, ambiente hacia el exterior, sino hacia adentro. También disminuyeron la cantidad de los mismos y paso a paso iban cumpliendo, la verdad. Y finalmente, ¿cómo termina todo este tema? Que tenían un plazo después para seguir dando cuenta de cómo va este programa de cumplimiento. Y a mí ya no me toca opinar ahí a ese respecto, pero ahí cuando yo, a posterior a ese momento, cuando yo empiezo a participar. Él termina su relación con lo anterior y es cuando yo tomo la causa. Así que eso de acto yo no se lo puedo imputar a mi cliente. Él tuvo toda la intención y hasta ese momento. De hecho, es más, si revisan la causa, pueden ver que de hecho efectivamente imputarle prácticamente a la... No quisiera hacer un mal asesoramiento, eso es otra cosa. Ya. O sea, usted da certeza de que se hicieron sí, obras, pero estas fueron parciales, correcto, ¿cierto? y era parte del proceso del de cumplimiento. mandato de hacer mejores en las condiciones acústicas del local. Correcto, ¿sí? correcto. Bien. Lo otro ya es una precisión más técnica, pero no... No hay problema, no, no, a propósito de lo mismo, ¿algún sistema de medición sonora perimetral mire, ¿sabe qué? del propio local? Claro, a propósito, el propio local contrató la... Déjeme decirle el contexto, porque aquí Ya. estamos hablando de cómo nos comportamos como buenos vecinos, Correcto, ¿ya? correcto. ¿Cuál es el espíritu? Correcto. ¿Mm? Mire, buena pregunta. El local Maldita Barra ha sido, yo creo que el único que ha seguido, digamos, la directriz de la Superintendencia de Medio Ambiente. Al menos hasta donde pudo, porque después por un tema ajeno a su voluntad terminamos acá. Pero todos los otros locales ni siquiera dan cuenta del programa de cumplimiento. No han participado de ello de la manera en que ha querido hacer mi propio representado. Es más, entre todos los antecedentes acompañados de sobreabultado para demostrar así, de la máxima diligencia en el cumplimiento del propio programa. Incluso el dueño, don Juan Pablo Amigo, quien es finalmente uno de los fundadores de la sociedad, acompaña una carta señalando todo lo que ha hecho a su alcance posible para dar cumplimiento al programa de cumplimiento. Ya, pero le preciso la pregunta. Sí. ¿Hoy día cumple la norma? ¿Su representado hoy día cumple la normativa de ruido? Sí, por supuesto. ¿Sí? Por supuesto. Hicieron los cambios, pero a mí me parece que, oye,
obviamente por ser una actividad, yo creo, esencialmente de medición de ruidos, aquí ya no estamos pasando a otra cosa. Porque ¿cuándo vamos a cumplir la norma? Cuando todos los vecinos de la primera fila al final te vendan sus casas. ¿Me entiendes, no? No quiero andar en eso. Sí, claro, la pregunta es precisa. Sí. ¿Su representado hoy día cumple la norma? Sí, la opinión del suscrito, sí. Ya. Sí. Okay. Y han tomado medidas. Ya, perfecto. Se han quedado cortos, pero han tomado las medidas. Muy bien. Gracias, don Felipe. A la abogado Pamela Torres. Esto es una cosa de orden más bien como de curiosidad, ya más de orden práctico. ¿Queda alguna grabación? ¿La SMA genera una grabación del audio como una prueba en la inspección? Es esa muestra, esa primera pregunta. ¿Queda esa grabación como registro, como prueba evidente? ¿Ya? Eso. Y lo otro, no tengo claro, solamente para entender. ¿Hay un procedimiento de muestras de ruidos? Me refiero yo, que dentro de la buena práctica, ¿ya? Se tomen varias mediciones en diferentes momentos, ¿ya? Cosa de tener un tipo de parámetro más representativo del ruido emitido. Son dos preguntas, ¿no? ¿Ya? Su señoría, sobre la primera pregunta, entiendo que no hay una grabación disponible, no en este caso al menos. Lo que se hace es seguir básicamente lo señalado en la norma de emisión respecto de la medición, calibración, certificados de calibración, ficha de medición, ficha de georreferenciación, ¿no es cierto? Y todo lo que se exige de acuerdo a la norma, pero no hay una grabación. ¿Usted cree que sería una buena práctica eso? ¿Mantener una prueba fehaciente del...? Eso ya sería, la verdad, objeto de un cambio en la regulación, un cambio normativo. Por lo tanto... ¿Sí? ¿O una buena práctica? Es que la verdad es que como superintendencia no puedo... No sé si el servicio estaría de acuerdo. Le puedo dar mi opinión muy personal, pero... ¿Le interesa igual su opinión? Le interesa mi opinión personal. Bueno, yo creo que quizás no es necesario una grabación si es que, digamos, los equipos están, o sea, se sigue el procedimiento de la norma. No veo cómo eso podría afectar, porque básicamente estaría aludiendo a una apreciación más bien subjetiva del ruido. ¿Sí? Sí. A veces nosotros, los seres humanos, a veces no alcanzamos a ver bien, se nos pasan algunas cosas. La evidencia empírica siempre nos ayuda, ¿ya? Mucho. Por lo demás, un audio no ocupa mucho espacio, digamos, al guardarlo. Es ¿ya? cierto. Bien, avanzo con las preguntas. Dentro del procedimiento sancionatorio, cuando la SMA descarta el tema de afectación de la salud, ¿no es cierto? Pero hay antecedentes de al menos de otras personas afectadas aparte del reclamante. Me refiero yo al denunciante, perdón, para no confundir. Sí. Antes de responder su pregunta, su señoría, quisiera responder la anterior, que no la había respondido, sobre la medición en distintos momentos. Y aquí quiero pedirle su ayuda para entender bien. Distintos momentos se refiere a distintos días, en distintas oportunidades. Pueden ser en un mismo procedimiento tomar varias muestras, ¿ya? Claro, pero varias muestras en distintos días O sea, el tomar en distintos días a lo mejor se podría referir a un hecho que se perpetúa en el tiempo, digamos, ¿ya? Me refiero yo que en el momento de la inspección yo puedo en diferentes momentos tomar
y si eso efectivamente es algo constante. O sabe que justo en ese momento cuando yo medí, subieron el volumen, justo. Distinto es que yo, ¿sabe qué? Estuve midiendo, no sé, medí 5 veces en 1 hora. Y en realidad eso es permanente. Entiendo. Entiendo. No sé si sí. logro explicarme. Entiendo. El criterio de la superintendencia en este caso, digamos, en todos los casos de ruido ha sido que en esta oportunidad se mide y y si se detecta una superación de los límites establecidos en la norma, existe una infracción. Correcto. A menos que eso sea desvirtuado, obviamente, en el marco del procedimiento sancionatorio. Ahora, Que conste que yo no estoy desvirtuando eso, ¿no? Lo que estoy sí. preguntando respecto de dar más certeza científica a la toma de muestras. Y respecto a eso, bueno, nuevamente, la norma no lo exige, la norma exige que se realice el procedimiento conforme a los criterios técnicos establecidos en la misma. Correcto. Ya, ¿y la segunda pregunta? Y la segunda pregunta... ¿Otros afectados? Era sobre los afectados. Uh-huh. Hubo una presentación por parte de varios vecinos del barrio Croacia, en el fondo denunciando o haciendo presente que estaban siendo afectados por los ruidos emitidos por los locales que funcionan ahí. Específicamente Maldita Barra y Pub Kunza, que es ex Pub Arenas, que era del mismo dueño. Le cambié el nombre. Entonces. Y ese antecedente fue incorporado, pero no se acompañaron más antecedentes que permitieran presumir o al menos acreditar una afectación a la salud de esas personas. Ya. ¿Por qué la SMA dice que no se afecta la salud de las personas o sea, no tiene evidencia empírica de afectación de salud de las personas? Pero si ya se excede la norma se hace justamente para evitar daño a la salud de las personas. Exacto, su señoría. Lo que aquí ocurre es que esta superintendencia efectivamente usa todos los datos disponibles, toda la literatura disponible para determinar, claro, existe una afectación, sin duda una persona que vive en un lugar tranquilo, sin ruido, va a tener, desde el punto de vista de la salud, una mejor salud que quizás una persona que vive entre medio de 2 pubs, ¿cierto? Pero lo que varía aquí o lo que permite ponderar hacia arriba, digamos, la afectación de la salud de las personas son antecedentes ya más concretos, pero sí se estima que hay un riesgo y sí se estima que hay un peligro en ese sentido. Eso no está descartado por la superintendencia. Lo que pasa es que no es significativo en términos los términos exigidos en la ley orgánica de la superintendencia, específicamente en el artículo 36 respecto a la gravedad. Perfecto. Bien. También como aparte, digamos, pero para entender más bien como contextualizar todo el contorno de lo que pasa acá. ¿Hay un procedimiento sancionatorio respecto del Pub Arenas u otros en los alrededores? Sí, su señoría ilustre, hay un procedimiento sancionatorio respecto del Pub Arenas y es el procedimiento de 61/2017. Ya, perfecto. Está terminado ese procedimiento con sanción. Ya. Sí, a lo mismo. Dentro del análisis que hace la SMA, evalúa respecto de los impactos sinérgicos. ¿Hay una evaluación de los impactos sinérgicos de los PAP, incluyendo el tránsito en la avenida Croacia, que también genera ruido? Eso, su señoría, eventualmente sería objeto, digamos, de una evaluación ambiental en el marco quizás de una evaluación ambiental estratégica del plan regulador de la comuna,
pero la verdad es que esta superintendencia, respecto de los efectos, como no se constató ruido de fondo y eso está establecido en el procedimiento, no consideró tampoco necesario atender la existencia de esta otra fuente en cuanto la medición se realizó en las condiciones perfectas para medir el ruido de la fuente emisora, que era Claro. en ese momento PAP Maldita Barra. Claro. Mire, yo con toda la fe que tengo, creo que soy una persona de fe, pero me hubiese gustado escuchar el audio de esa grabación. ¿Ya? Pero la norma, como no lo exige, No, está bien, se lo comento. no podemos ir más allá, digamos. Eso, presidente. Muy bien. Gracias, abogada. Ahí. Yo tengo una última pregunta para la colega de la Superintendencia del Medio Ambiente, aclarando que efectivamente no forma parte de la reclamación del reclamante, no llega a analizar más que en especial las literales A y E del artículo 40. Entonces el relator tampoco se refiere a la ponderación de los restantes literales, pero me queda una duda, colega, porque sí se señala que hubo medidas provisionales dictadas por la SMA que no se cumplieron a cabalidad y que el organismo fiscalizador tuvo que volver a decretar, al menos en una ocasión más. Estoy pensando, lo que quiero preguntar es efectivamente si se consideró no quiero ponerle nombre, el incumplimiento. Iba a hablar de contumacia, pero el incumplimiento o el cumplimiento insuficiente de estas medidas provisionales las consideró la SMA como factor de incremento de la componente de afectación, como un literal conducta posterior, falta medidas correctivas, no sé. Entiendo, su señoría, la pregunta. Respecto de esto, claro, efectivamente no hay un informe de fiscalización ni un procedimiento sancionatorio iniciado por el incumplimiento de las medidas provisionales, y en este sentido no puede ser ponderado como un factor de incremento de ninguna manera. Lo que sí es que, claro, la superintendencia, en el afán, digamos, de ponderar todos los antecedentes, busca en estas medidas provisionales la posibilidad de decir, bueno, aquí hay medidas correctivas o no hay medidas correctivas. Las medidas correctivas son factor de disminución de multa, entonces van en beneficio del infractor. Y en este caso, esa circunstancia no queda considerada como factor de disminución, pero tampoco de aumento, es neutra. O sea, tampoco en concreto, a ver, no se consideraron ciertos los incumplimientos de las medidas provisionales, pero además no hubo en una etapa siquiera posterior, no sé, enero, febrero de este año, a puertas de la formulación de la sanción en concreto, tampoco hubo medidas correctivas. Lo pregunto porque el colega señala que hoy día se cumple con la norma y más que eso se cumpla con lo que en su momento se decretó por la SMA. Cuando se rechaza el programa de cumplimiento, me imagino que ahí también se mantiene, no sé cuál es el estatus de las medidas provisionales, ¿eso en qué quedó? Como para poder ponderar o no ponderar las medidas correctivas. ¿Cuál es el estado hoy día? Me queda un vacío ahí. Primero, señor presidente, quisiera elaborar un poco sobre la pregunta relativa, claro, a lo que decía la parte reclamante en cuanto a si está o no superando la norma el local. La verdad es que eso es una mera apreciación, eso tampoco está acreditado y en ese sentido no se han presentado antecedentes ante este ilustre tribunal para acreditar que eso es así. Ahora, respecto a lo que usted me pregunta de la medida provisional, efectivamente no hay como le cuento, no hay un informe de fiscalización asociado a esta medida aún, digamos, publicado, y eso obedece a que
bueno, en la fiscalización de las medidas provisionales propiamente tal, se puede determinar que existe un cumplimiento de las medidas, un incumplimiento o un cumplimiento parcial. Y esto puede ser eventualmente objeto de formulación de cargos. Hasta el momento eso no ha ocurrido, eso está pendiente, digamos, por parte de esta superintendencia, pero claro, como les señalaba anteriormente, efectivamente se consideran, o sea, se busca ahí poder aplicar un factor de disminución en caso de que se pudieran considerar como medidas correctivas, pero no se consideraron. Eso no aumenta la sanción, pero tampoco la disminuye, y no se consideraron precisamente porque las presentaciones, al menos de una revisión desde el punto de vista del procedimiento sancionatorio, no cumplían con estándares de verificabilidad. Entonces, tampoco podían tomarse como medidas correctivas propiamente tal. Perfecto. Aclarado. ¿Otra duda ya? Perdón, tengo una última duda que me surgió ahora respecto del plan de cumplimiento. ¿Cuánto costaba? ¿Cuánto fue la valorización de la elaboración del plan de cumplimiento que ustedes finalmente se determinó que no se cumplió? Es pregunta para los dos abogados, por si ustedes la tienen. Gracias. Bueno, eventualmente requeriría, o sea, cumplimiento neto. O sea, yo creo que ya una modificación esencial, digamos, del local, como mencioné antes, o sea, el trabajo viral, entonces, la verdad, un aproximado, dada mi apreciación, pero prácticamente el valor de la multa, propiamente tal, 5 millones, algo así, claro, y eso reconfigurar esa toda la proyección que tiene el PAP, porque estamos hablando de la ponderación, ¿cierto? Entre otras cosas, además, ¿qué se considera? La importancia del daño, la importancia del peligro ocasionado, el número de personas cuya salud puede afectarse. Perdón, le estaba haciendo una pregunta muy concreta, le pido que se remita a una respuesta muy concreta. ¿Cuánto valorizaban, fue valorizado el plan de cumplimiento? Si lo sabe, si no lo sabe, no se preocupe, si lo tendríamos seguramente otra forma de averiguarlo. Imaginemos, qué inversión. Yo creo que habría que imaginemos, porque la idea es que la emisión acústica vaya a ser 100, así que la parte frontal que habría que cerrarla, la barra abajo cambiarla, que no es cualquier cosa tampoco, o sea, no sé, empiezo, no soy un gran entendido, pero insisto, a lo menos el valor de la sanción. Si no lo sabe, ya, de acuerdo. Ok, muchas gracias. No sé si usted tiene ese dato. Su señoría, la empresa presentó un programa de cumplimiento refundido y en ella efectivamente encontramos valores de medición de ruidos, por ejemplo, como aquí aparece una cotización por 570.000 pesos, que sería la medición de ruido nocturno y el informe de medidas de control de ruido, de acuerdo a los resultados de la medición, pero ahí le tenemos que sumar también las medidas de mitigación propiamente tal, que serían como los paneles y todo el sistema de aislación en el local. Para hacer una medición de ruidos, primero, claro, se requeriría eventualmente implementar esas medidas y luego hacer la medición para verificar su eficacia. Muchas gracias. Bueno, y antes de finalizar, vamos a darle paso a una última pregunta, ministro Hernández, que están sacando preguntas del sombrero los colegas, y con esto finalizamos. Sí, solamente complementando al abogado Felipe Herrera. Yo le hablé del actuar de buen vecino, entonces, ¿tuvieron algún tipo de diálogo, de colaboración con don Benito Gómez? Sí, bueno, Juan Pablo, que es, digamos, como el gerente general ya aquí de la sociedad, él siempre ha tenido la disposición de acercarse, de hecho con la propia CMA, finalmente también ha ampliado todo, pero él se acercó, habló con don Benito, pero yo no voy a negar que toda persona que tiene un PAP al lado, a ambos lados de su predio, tiene derecho a alegar, y de una u otra forma la actividad de uno necesariamente colisiona con el otro, que al final es un tema de colisión de derechos nomás, porque hay una actividad lucrativa, tal, y de otro lado hay un tema de calidad de vida de las personas.
Y todo esto que pasa no va a mirar fondo del tema, porque esto es una zona tipo 2 hoy en día. Entonces, insisto, esto debe ser un tema de política ya prácticamente municipal, de nuestras autoridades, y zanjar esta cuestión de exportar, porque hasta la SMA está perdiendo recursos y tiempo acá sentada por un tema que en realidad no debería ser hoy en día, ya hace tiempo ya. En realidad, Está bien abogado, pero... en ese sentido, Juan Pablo, sí, no, o sea, el local sí ha tenido acercamientos, Ya. insisto, y en comparación a otros locales, la verdad, Maldita Barra tiene la mejor de la intención y actitud. Con sus vecinos. Sí. Y en la medida, bueno, la posible también. Ok. ¿Abogada? Ajá. No, solamente quería hacer ciertas precisiones de hecho respecto de lo que se ha señalado por la parte de reclamante, y que en primer lugar, claro, señala que ha existido una disposición a colaborar y efectivamente, ¿no es cierto?, hace presentación en el marco de las medidas provisionales y hace presentación de programa de cumplimiento. Sin embargo, una vez que este plan de cumplimiento es rechazado, porque efectivamente aquí no hubo una ejecución satisfactoria de un programa, este programa fue rechazado y después se reanuda el procedimiento sancionatorio, ya en el marco, ¿no es cierto?, de la acreditación de las circunstancias de 40, esta superintendencia realiza un requerimiento de información, el que no es contestado, ¿no es cierto?, por la reclamante. Entonces también hay una oportunidad de haber hecho presente distintas circunstancias si así lo estimaban conveniente. Correcto. Gracias, abogado. Bueno, ahora sí. Gracias, abogado. Gracias, presidente. Ahora sí, no habiendo más preguntas, damos por concluida la sesión. Muchas gracias.